tardes a todos. Como directora de la Sala de Derecho del Consumidor de este Colegio de Abogados, les agradecemos por estar presentes en este Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Los abogados y las abogadas ejercemos en su mayoría la profesión de manera liberal y en este horario siempre nos resulta difícil asistir a este tipo de actividades académicas, así que valoramos doblemente que hayan destinado este tiempo para estar aquí presentes, para pensar y repensar el derecho del consumidor y para también celebrar 30 años de la vigencia de la Ley 24240. Hoy estamos en un acto que se ha vuelto un sello de este colegio, que es conmemorar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores en este auditorio que es nuestra casa. Los abogados y abogadas somos guardianes y operadores efectivos de los derechos porque somos quienes abogamos en lo concreto y le damos asistencia y contención diariamente a los consumidores. Este es un rol fundamental que no podemos pasar por alto. En el día de hoy contamos con 4 expositores que representan parte importante de esta lucha por los derechos del consumidor. El doctor Junchen Bass, que es un doctrinario nacional de Derecho del Consumidor, ex fiscal de Cámara y recientemente director, junto al doctor Vergara, de la Diplomatura de Derecho del Consumidor de este colegio, que se hizo con un neto corte consumerista y que esperemos repetir, por supuesto, este año. El doctor Alejandro Pérez Azaña es el actual director nacional de Defensa del Consumidor. Él es doctrinario y referente del ámbito de las asociaciones de consumidores a través de la Asociación Nacional Justicia Colectiva. Es, Alejandro, para nosotros un orgullo que una persona como vos, técnica y vinculada con la actividad consumerista, sea hoy el director nacional de esa área tan importante. El doctor Dante Rusconi es también un referente doctrinario, autor de numerosas publicaciones y del Manual de Derecho del Consumidor, que es muy utilizado porque además es un manual formador en Derecho del Consumidor y es también el director del equipo de redacción del actual proyecto de Código de Consumo y que realmente ha desbordado todas las expectativas de nosotros, los abogados y las abogadas litigantes. Y finalmente el doctor Ezequiel Vergara, que viene trabajando desde el Colegio de Abogados, desde la universidad, desde la sociedad civil, por un activismo concreto y que planteó la creación de lo que hoy es la Comisión para el Seguimiento de la Aplicación de Derecho del Consumidor en la Justicia de Córdoba y mediante el relevamiento de fallos de todos los juzgados, cámaras, dictámenes de fiscalías y demás, pone en claro cuáles son las problemáticas que hoy tenemos en la vía judicial. Les agradecemos a las autoridades presentes y entidades que han adherido a este acto, tanto de manera presencial, sé que hay muchas personas conectadas, así que también va mi saludo para ellos. Agradecemos al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura, al vicepresidente del Colegio, Antonio Contreras, al tesorero, Fernando Luque Mariño, a los vocales presentes, José Ibáñez, Mariano Andruet, ahí lo estoy viendo, Juan Díaz, al secretario académico Nicolás Gerardo Esquivo, a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor a través de Santiago Álvarez, muchas gracias por asistir, al presidente de la Comisión de Derecho del Consumidor de FACA, Osvaldo Bassano, al delegado del Colegio de Abogados ante la Comisión de Derecho del Consumidor de la FACA, el doctor Darío Dinoto, a las asociaciones de consumidores nacionales que se encuentran presentes, al doctor Hugo Lanteri, representante de la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino, ALCOIN, a la Asociación Justicia Colectiva, representada por Nora Castro, a la Asociación Club de Derecho, representada por Florencia Rodríguez, y a las asociaciones nacionales que adhirieron a este acto. Las voy a nombrar porque es muy importante esta participación nacional. LIDECO, ADUC, MUDECO, PROCONSUMER, CODELCO y el Instituto de Derecho del Consumidor de CALS. Muchas gracias a todos por su interés y su participación. Vamos a comenzar, sin más, con el primer disertante, que es el doctor Francisco Junchen Bass, es profesor titular de la materia Derecho Concursal y Derecho del Consumidor de la Universidad Nacional de Córdoba, es doctor en Derecho por la misma universidad, doctor honoris causa por la Universidad de San Pablo y de Tucumán, ex juez civil y comercial con competencia en materia societaria y concursal, consejero titular del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Premio Academia Nacional de Derecho 1993, ex fiscal de Cámara de lo Civil y Comercial. Es autor de numerosos libros y quiero destacar la generosidad constante del doctor Francisco Junchen Bass, quien siempre está dispuesto para discutir los problemas de los consumidores que tanto nos interesan a quienes nos dedicamos a esta materia.
es uno de los doctrinarios más importantes de derecho del consumidor del país y además siempre que habló desde su función judicial con sentido común y con empatía, enfrentándose muchas veces a criterios antiguos y conservadores que obstaculizan la aplicación concreta del derecho del consumidor por parte del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor Francisco Junsen Vaz. Le damos la palabra. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí el micrófono? Un placer. Agradezco las palabras de Victoria. Simplemente denotan muchos años de andar por los caminos de la vocación jurídica y obviamente buscando construir un mundo más justo y más fraterno, lo cual no es fácil en nuestras épocas. Pareciera que a veces se nos vuelve cada vez más compleja la solución. Hablar en un día como el de hoy, ¿cierto? El Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y de las Consumidoras, realmente es un imperativo de la hora, y más en nuestra provincia de Córdoba. Es un placer estar acompañado por Ángel Pérez Azaña, Alejandro Pérez Azaña, un querido amigo. Recién recordábamos de hace varios años cuando conversábamos en sus pagos con Dante Rusconi y con Ezequiel Vergara, coequiper en la Diplomatura de Derecho del Consumidor. Todos acérrimos defensores del derecho del consumidor. Ahora bien, a modo de anécdota, como para entrar en materia, le quiero decir que ¿qué es lo que sucede? Tenemos un marco teórico muy interesante. Yo diría que desde el punto de vista normativo, si hubiera criterios de interpretación adecuados, no tendríamos la problemática que hoy se nos presenta permanentemente. En primer lugar, y para hacerlo muy rápidamente, el acceso a la jurisdicción. Recuerdo que en el 2011 publicamos un artículo con el doctor Fernando Flores, actual vocal de la Cámara Segunda, Civil y Comercial, donde insistíamos que el beneficio de gratuidad del artículo 53 era una cuestión fondal y no meramente tributaria, porque aseguraba al consumidor el acceso justamente a la tutela judicial efectiva, es decir, le daba eficacia al derecho del consumidor. Esto fue duramente resistido por intereses sectoriales. La caja del Poder Judicial tenía que ser defendida. Y de allí que viene el gran argumento de la ley tributaria, que es un aspecto vernáculo que no puede ser asumido por la nación, y allí se olvida todo lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en orden a que cuando el legislador sustancial, es decir, el Congreso de la Nación, dicta una normativa y agrega aspectos que pueden ser procesales y también tributarios o impositivos, forma parte del aseguramiento del instituto fondal y por lo tanto no está afectando la República Federal que conforma Argentina, sino que por el contrario está, vuelvo a decir, asegurando la eficacia de ese instituto. Por ejemplo, en la ley de quiebras, que es el otro de mis amores, nunca se discutió que hay una serie de medidas que se van a pagar en el caso del concurso preventivo al último, cuando se haga la planilla de costas, y en la quiebra pasa más o menos lo mismo, cuando se haga la planilla de distribución por parte del síndico. Sin embargo, cuando los consumidores quisieron acceder a la justicia, rápidamente fue la reacción de que no me toquen la tasa de justicia. Como consecuencia del no me toquen la tasa de justicia porque es mi caja, obviamente fue imposible agregar las otras gabelas, los aportes profesionales, tanto del colegio como de la caja previsional de los abogados. Sin embargo, para que veamos
lo contradictorio de las soluciones dentro de nuestro propio país, el plenario AMBO, nada menos que el plenario de las cámaras nacionales de comercio, es decir, la más alta autoridad desde el punto de vista de la mercantilidad y de la especialidad en derecho del consumidor, cuando analiza cuál es la aplicabilidad del artículo 53, siguiendo los fallos de la Corte Suprema de Justicia, dice es plena la aplicación del artículo 53. Y no solamente cubre la tasa de justicia, sino que cubre también todas las otras gabelas, es decir, todos los otros gastos. Es más, agrega sellados, etc. Con lo cual no cabe ninguna duda que el consumidor está protegido, tanto en el acceso en la justicia, que normalmente se piensa, bueno, es la introducción de la demanda. No, es todas las etapas del trámite y de los diversos recursos. Aún los recursos extraordinarios que tienen, en teoría, ¿no es cierto?, tasas diferenciadas. Y, por supuesto, la imposición de costos. Por allí uno lee con preocupación que nuestros tribunales cordobeses condenan en costas a los consumidores. Realmente, a veces me da gana de salir de mi casa, irme a visitarlo al Superior Tribunal, a algún vocal amigo, decirle, sacate la corbata y el saco, salí de atrás de todo ese montón de mamparas que han puesto ahora, que parece que cada día están más lejos del hombre común de a pie, y vamos, te voy a mostrar la realidad, cómo se maneja la realidad. Están tan lejos de la realidad que se hace difícil comprender una serie de criterios jurisprudenciales. Hace poco, y he preparado una nota en ese sentido, sale un fallo de la Cámara Cuarta Civil y Comercial con un voto muy valioso del doctor Federico Ossola. Lo que pasa es que la misma Cámara Cuarta tiene sentencias que parecen contradictorias, pero la causa es Ibarra Salas Tomás Alberto contra Volkswagen, Sociedad de Ahorro para fines determinados y otro abreviado, cumplimiento, resolución de contrato, trámite oral. En rigor, era un círculo de ahorro, donde se debatían fundamentalmente el famoso tema, que no hay, según la Cámara Primera, no hay una causa única que habilite, ¿no es cierto?, una acción colectiva. También otra interpretación rigorista y compleja con la cual no coincido, pero no quiero cambiar el carril de lo que estoy explicando. En este fallo, donde se habla de la conexidad contractual que implica la relación que hay entre la administradora de los fondos, la concesionaria y la fábrica, y donde uno lee todavía con estupor, y no quiero dar los nombres porque, a ver, por allí se malinterpreta que la defensa abogadil justifica cualquier tipo de argumentación. Y ustedes habrán leído mejor que yo cuáles son las defensas. Las fábricas dicen, ¿qué es lo que dicen? Yo no puedo tener como objeto la capitalización de ahorro, por lo tanto no puedo tener ninguna relación con la administradora de fondos. Claro, no, lo del grupo económico se lo olvidan rápidamente. La conexidad contractual del 1073 al 1075 del Código Civil también lo ignoran. Pero lo más grave es que ignoran la red de distribución que está reglada en el Código Civil y Comercial, que ya estaba regulada por los usos y costumbres, pero que está reglada en el Código Civil y Comercial. Artículo 1438 u 83, puedo estar dando vuelta uno de los dos. Cuando regula la agencia, una de las obligaciones de la agente es hacer conocer a la fábrica que los reclamos de los terceros, porque ahí la relación es inescindible. La tutela del consumidor surge con toda claridad. Bueno, esta relación, esta conexidad contractual, este sistema integrado que se vende como que en realidad es una facilitación para que los consumidores puedan adquirir el bien, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, automóviles,
implica además un adelanto de los fondos para la fábrica. Y no cabe ninguna duda que debiera ser entonces la alternativa más barata, y no como se ha acreditado en otras causas, por ejemplo, Elizondo Mario Gabriel contra Volkswagen Argentina y otros abreviados, que está demostrado por pericias técnicas que se cobra más el automóvil, el valor del automóvil es más caro por planes de ahorro. Porcentajes que parecen ínfimos, 5,91, 4,96, según el mes, el porcentaje varía, pero eso impacta no solamente sobre la cuota pura, sino que va a impactar también sobre los gastos administrativos y los demás rubros que se desprenden, ¿no es cierto?, del contrato del círculo de ahorro. En uno de estos, en el de Elizondo contra Volkswagen, la condenan a la fábrica, a la concesionaria y a la administradora a devolver lo cobrado de más. En realidad, y le ponen daño punitivo. En realidad, ¿qué es lo que quiero significar? Realmente es increíble que todavía se estén debatiendo estas cosas, que no seamos capaces de motorizar una acción colectiva, porque se caen las acciones colectivas justamente por las trabas y por la incorrecta aplicación de la acordada del Superior Tribunal, y la mayoría de los abogados tienen que elegir la vía individual como para asegurar a su cliente, ¿no es cierto?, de cuál es la problemática que tiene, por ejemplo, ¿no es cierto?, obtener en definitiva una devolución de lo que pagó de más y poder cancelar la famosa cuota 85, o como les quieran decir, ¿no es cierto?, que es la forma en que las fábricas, cuando uno quiere, o la concesionaria, cuando uno quiere ir a sacar, y hay una medida cautelar que ha diferido parte del precio, dicen, no, pero ahora tiene que pagar las diferencias. Todas esas problemáticas que todavía se mueven en la realidad judicial demuestran que se falla no siguiendo la legislación hoy vigente. Fíjense que el Dante con seguridad les va a hablar del nuevo proyecto de código del consumidor. Bueno, ni siquiera con el actual Código Civil y Comercial y la Ley 24.240 y el diálogo de fuentes necesario que se impone, obtenemos de los tribunales soluciones acordes. En este de Ibarra, yo los invito a que lean el fallo del doctor Federico Ossola, porque hay, ¿qué es lo que le pasó a Federico? A ver, todos lo conocemos. No podía violentar su propia conciencia. Y como no podía violentar su propia conciencia, tuvo que decir que no se podía condenar en costas al consumidor, aún por la parte que no hubiese triunfado su pretensión, porque en realidad había triunfado en un 70, en un 80%, pero como las demandadas pedían, impóngale las costas por lo que no ha procedido, entonces él analiza la imposición de costas. Y como consecuencia de esa imposición de costas, dice, el beneficio de gratuidad es una exención. Fíjense qué importante. Va mucho más allá de la ley impositiva nuestra, vernácula, que establece un diferimiento de la tasa de justicia. No, dice, es una exención. Pero lo dice con todas las letras. Los invito a que lo lean. Es una exención. Luego dice, procede sin necesidad de petición. Se impone de oficio e ipso iure. ¿Sí? Y alcanza tanto a las acciones individuales como a las colectivas. Y dice, y no me interesa, y esto es lo importante, él dice, no me interesa si el consumidor concreto, Ibarra en este caso, es pobre o no es pobre, porque el beneficio de gratuidad no está otorgado en función de un consumidor en particular, sino en beneficio del conjunto social, es decir, de la masa de consumidores. ¿Y por qué? Porque en definitiva lo que se intenta tutelar no es la pobreza, sino la debilidad estructural que califica la relación de consumo.
Bueno, las notas, el voto allí de Ossola es impecable. Yo me pregunto, ¿pero qué pasó con los otros fallos? Y eventualmente, ¿qué pasa con los jueces inferiores? No leen los fallos. Yo soy un convencido que no los leen. Porque si hubieran leído el plenario AMBO, por ejemplo, es también de una claridad meridiana, aun cuando sea de las cámaras nacionales de comercio, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con este precedente. Por eso es que se los traigo. Señores, hay precedentes que implican una buena interpretación, y es más, él insiste, no solamente es el acceso a la justicia como interposición de la demanda, es también acceso a la justicia como tutela durante todo el decurso del proceso y durante todas las etapas recursorias que se puedan disparar según, ¿no es cierto?, las distintas resoluciones que puedan ir dictándose en la causa. Este precedente es muy importante. Sáquenlo, búsquenlo, subrayenlo, y de ahora en más, cuando vayan a interponer una demanda, tienen que acompañar la cita y los párrafos del mismo vocal, que como ustedes saben, acá permítanme un diálogo un poquito más amical, si ustedes quieran, y Federico Ossola es un hombre respetado entre los vocales de Cámara en Córdoba, por lo tanto tiene una importante autoridad, ¿no es cierto? Y si a un juez le dice, miren, Ossola ha opinado esto, y le muestra el fallo y le dice, aquí está, bueno, va a empezar a rotar, ¿no es cierto? Esto, claro, cuando lo escribimos con Fernando Flores en el 2011, imagínense, han pasado 12 años. El Superior Tribunal de Justicia me ignoró olímpicamente y los fallos salieron pegándome. Cada vez que podían pegarle al fiscal de Cámara, que era levantisco y contestatario, ese era yo, lo hacían, ¿no es cierto? Pero bueno, no iban a conseguir doblarme el brazo, pero lo real y cierto es que, más allá de los dictámenes, en el sentido de la verdadera aplicación del artículo 53, ustedes saben también como yo, todavía estamos, ¿no es cierto?, yendo y viniendo. Por eso es que les traigo este fallo de Ibarra, que es apasionante. Y porque además trata, sí, el tema de los círculos de ahorro, de la relación de conexidad, de lo que implica, ¿no es cierto?, este tipo de contratación y el beneficio que significa el contar con los fondos en forma anticipada por parte de la fábrica y obviamente de la administradora que cobra sus comisiones. Yo me había hecho un PowerPoint donde tenía toda una red de relaciones entre los distintos intervinientes, porque no solamente se acaba entre estos tres, el seguro, etcétera, 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 todos los costos que van, ¿no es cierto?, adheridos a este tipo de contratación y que se le imponen al consumidor. Ojalá sigamos caminando en pos de construir un derecho del consumidor que sea eficaz. Miren, a esta altura de mi vida me interesa mucho más que el marco normativo puramente las soluciones. Y las soluciones conllevan la necesidad de exigirle a los jueces que asuman su rol. Y consecuentemente de asumir ese rol, recuerde que son, como dijo la Corte hace muchos años, y lo sigue repitiendo cada vez que puede, servidores de justicia, que en el derecho del consumidor están en deuda. Y que por ende, más vale que se pongan, no voy a decir estudiar porque sería una falta de respeto para ellos, pero que se pongan a analizar sus propios criterios para definir cuál es la tutela efectiva que corresponde al consumidor. Bueno, por razones obvias, ustedes también querrán escucharlo al doctor Rusconi, al doctor Ángel Pérez Azaña y a Ezequiel Vergara, así que, ¿qué les puedo decir? Sigamos trabajando, sigamos bregando, haciendo lo posible por la vigencia del Estatuto del Consumidor. Y a la Dirección de Defensa del Consumidor, cuyos funcionarios andan por allí, hay que poner un poquito más de carne en el asador y lograr una eficaz tutela
en el ámbito administrativo, porque ya van a ver, se vienen una serie de reformas en el ámbito administrativo. Y si van a funcionar como funcionan ahora, me opongo a las reformas en el ámbito administrativo porque no son idóneas. El ámbito administrativo, todos sabemos lo que hacen, perdón, me estiro un minuto más, todos sabemos lo que hacen las grandes empresas. No van a la segunda o tercera citación, llegan y no tienen instrucciones los abogados. Y además de no tener instrucciones, después contestan haciendo un ofrecimiento lamentable. Especialmente no se comprende lo que sufre el consumidor de a pie. Y por ende estiren, que se demoren, así son prácticas, son conductas abusivas que el mercado distorsionan al mercado y no favorecen a la paz social. Todos estos políticos que están peleados de un lado y del otro de la grieta, si supieran lo que conseguirían aplicando la actual normativa del Estatuto del Consumidor, hubiese cambiado mucho nuestra sociedad. La pena es que están más entretenidos en pelearse que en aplicar la ley. Algún día nuestro país aprenderá el camino de la ley. Y en este colegio, que justamente tenemos que estudiar eso, la vigencia del derecho, es relevante seguir construyendo estos caminos. Nada más, muchas gracias. El segundo disertante es el doctor Alejandro Pérez Azaña, director nacional de Defensa del Consumidor de Arbitraje de Consumo, especialista en Derecho del Consumidor y Acciones Colectivas, expresidente de la Asociación de Consumidores Nacional Justicia Colectiva y es autor y coautor de múltiples publicaciones de la materia en distintas revistas especializadas. Damos la palabra a Alejandro. Me tiraste la introducción. No me gustan las introducciones. Gracias por la invitación, primero. Y aprovecho también para agradecer por el año pasado por la diplomatura, porque también. Y además por haber podido venir, porque no había venido nunca al Colegio de Abogados de Córdoba, me interesaba venir, hace muchos años que no vengo a Córdoba, no sé, así que aprovecho doble. Gracias a todos por venir también, porque la verdad que el día de hoy está espeluznante. Fue espeluznante venir del hotel acá y eran 3 cuadras, así que hay que tener vocación para estar acá hoy. Voy a intentar contar un poquito cómo está la cosa en la Dirección Nacional, en qué temas venimos trabajando relacionados al círculo de ahorro y una visión general de qué es lo que sería necesario para adelante, que es mucho, la verdad. Lo primero es, hay una disociación entre lo que todos analizamos como problema de los círculos de ahorro y el sistema administrativo desde el punto de vista de los números. Nosotros en la Dirección Nacional, a través de la ventanilla única, entran reclamos de todo el país. Por año están entrando 200.000 reclamos. Relacionados con círculo de ahorro son solo 8.500. Son muy pocos. Además de eso, los motivos de reclamo tampoco están relacionados con lo que todos esperaríamos, porque, por ejemplo, el 30% de los reclamos, que es el motivo más alto, es demora en entrega del bien. El 25% es falta de devolución en caso de renuncia, que eso sí lo esperamos un poco más. 12% es incumplimiento de fuerza de contrato y 5,1% es cobro indebidos, que puede incluir también comisiones y todo lo demás, incluyendo seguro, por ejemplo. Y el 4,6% recién es aumento no previsto o indebido. O sea, no está habiendo reclamos administrativos a través de la ventanilla federal relacionado con lo que todos sabemos que es el principal problema, que es la variación constante del precio y la imposibilidad de pago al poco tiempo de transitar la vida del contrato. ¿Qué es lo que nos dice esto? Porque además, a ver, no creo que todos estemos tan perdidos de pensar que no hay un problema con el círculo de ahorro. Quiere decir, la gente se está volcando a otro lado para buscar las soluciones. Está habiendo mucha acción directa. De hecho, hoy mismo hubo una manifestación en Tucumán específicamente de esto. Está habiendo acciones colectivas en distintos niveles, que todos sabemos que están en una situación complicada. Se están cayendo muchas acciones colectivas, se están cayendo cautelares, está habiendo un montón de problemas.
Y ha habido intervención política en otro momento, no la está habiendo ahora. Política en un sentido lo más amplio posible, en el legislativo, en el ejecutivo, en los distintos ámbitos posibles de esto. ¿Por qué apunto esto? Los principales actores que están moviendo este tema son las propias personas, o sea, los consumidores, cuando se agrupan, que está habiendo por suerte mucho agrupamiento, igual que hay, por ejemplo, con los préstamos UVA, y las asociaciones de defensa del consumidor. No está habiendo respuesta de otro lado. Incluso a mí, esto es clarísimo. No está habiendo respuesta por un montón de motivos. No les voy a poder contar acá por qué, hay muchos problemas, pero no está habiendo las respuestas que necesitamos. Quiero dar otro pantallazo más, porque acá viene un problema extra, para tener claro también con quién estamos lidiando, porque por ahora estábamos con quienes están buscando una respuesta en la práctica, en el día a día, en el campo. Pero veamos los denunciados. Volkswagen tiene una tasa de solución del 52%. O sea, el 52% de los reclamos da alguna respuesta. FCA en el 63% de los casos no da una respuesta, o sea, menos del 40% da una respuesta. Plan Rombo en el 56% de los casos no da una respuesta. O sea, estamos hablando que en el mejor de los casos, un 40% de los casos se resuelven administrativamente. El promedio general del sistema nacional, que es relativamente bajo comparado con autoridades provinciales o municipales, es del 65%. O sea, esto no es normal, es muy específico del sector. Las empresas o no van o no dan respuesta. Les interesa bastante poco el sistema administrativo. Eso es un problema bastante alto. ¿Y qué cosas se están empezando a trabajar? Ahora después vamos a pasar al fondo del tema, que tal vez es lo que más me preocupa. Porque sinceramente no creo que esto sea un problema que lo podamos resolver administrativamente ni reglamentariamente. Me parece que es un problema que la única manera de resolverlo es o eliminando el sistema o modificando la ley de raíz. Porque la estructura de esa normativa no hay mucho emparche posible. Está hecho de una manera que está muy cerrada, muy atada. Y las consecuencias son las que vemos. Como pasa con otros sistemas también. Lo que empezamos a trabajar en la urgencia son dos aspectos. Primero, las cautelares colectivas y cómo están funcionando, lo que recién comentaba como la cuota 85. Porque sabemos que es un problema. Se siguen cayendo cautelares, se hacen liquidaciones con tasas que no están dentro del contrato, porque el contrato no pacta cómo tiene que ser una liquidación en caso de una cautelar que se cae. Así que las empresas interpretan cuál es la tasa que tienen que aplicar. Y además, obviamente, no hay un plan de pago, no hay nada. O sea, el consumidor tendría que pagar entero las consecuencias de, no nos vamos a meter en el fondo de una acción colectiva, ¿no? Pero más o menos creo que todos estamos familiarizados con que las acciones colectivas en Argentina no requieren ni un poder ni una autorización expresa de los consumidores. Con lo cual, hay miles de consumidores de todo el país que están incluidos en demandas colectivas, que obtuvieron una cautelar sin haberse ni enterado, y después esa cautelar se cayó y tuvieron que, al final, recibir una liquidación, o en algún momento, y tener una deuda. No me voy a poner si es bueno o malo, yo creo que es un buen sistema de acciones colectivas igualmente, pero digo, las consecuencias son totalmente ajenas a los consumidores y administrativamente se tiene que poder trabajar, y es lo que estamos haciendo con la EGJ, para conseguir una resolución que fije un cronograma de resolución a este tema. Nosotros no podemos desde el Ejecutivo decirle a los jueces qué es lo que tienen que hacer. Me encantaría, pero sería otro país. No lo podemos hacer y no lo vamos a hacer. Pero sí creo que podemos conseguir algún sistema administrativo que regule a través de una resolución del IGJ qué hacemos en esta situación que no está regulada por ningún lado. Legalmente no hay una solución, porque está bien lo que hacen las empresas formalmente, liquidar de una vez. De última no podemos discutir mucho la tasa, porque no creo que estén haciendo algo que esté dentro de lo legal ahí. Pero por resolución podemos hacer un sistema de pago diferido, establecer qué cuota, digamos, y ahí podemos encontrar una respuesta. Estamos trabajando en eso, espero que tengamos una resolución en poco tiempo. No quiero decir cuánto. ¿Pocos meses? ¿Para no decirlo? Suerte. Con suerte, sí. El otro punto que estamos empezando a trabajar, que el EGJ venía intentando avanzar, es la actualización de los contratos. Pero nosotros nos estamos enfocando en aspectos muy puntuales. Hay muchas comisiones dentro de estos contratos y muchas cláusulas que son realmente
resabios de cosas que en otros sistemas han desaparecido. De hecho, así fui a explicarlo al EGJ. Voy a dar el ejemplo más fácil. El seguro de vida en un contrato de este tipo, en el sistema bancario no se cobra hace muchos años ya. Justamente por las acciones colectivas de las asociaciones de defensa del consumidor que impugnaron el seguro de vida, y voy a ser muy sucinto en por qué no. Porque el seguro de vida en un préstamo en realidad está asegurando el riesgo empresario de la otra parte a costa también del consumidor. Y si es un riesgo empresario, lo tiene que pagar la empresa, no lo tiene que pagar el consumidor. De última, que cobre una tasa de interés más alta si tiene ganas, que eso es totalmente libre de hacerlo. Sin embargo, en el contrato de circulador se sigue cobrando, sin ningún problema. Eso es muy raro. No debería pasar, estamos trabajando para que eso no pase más y se prohíba específicamente. Hay otros conceptos que también son muy obvios que no se deberían por cobrar. El ejemplo más fácil es, va variando el nombre, ¿no? Pero la comisión por estar incluida en el sistema de círculo de ahorro. Le dan unos nombres muy pintorescos. ¿Por admisión? Sí, por admisión, por suscripción. O sea, te cobran por el beneficio de tener una deuda y pagarla todos los meses. Eso para mí es cobrar repetidas veces por lo mismo. De vuelta, pueden cobrar más de tasa, pueden cobrar comisión de administración, que de hecho la cobran, y la pueden cobrar más cara también, parte del contrato, no hay ningún problema con eso. Pero cobrar por participar del sistema es algo que deberíamos trabajar en eliminarlo en la práctica. Esas son las líneas de trabajo puntuales que creo que vamos a obtener respuestas relativamente rápidas. Ahora quiero pasar a algún tema un poquito más de fondo para ver por qué necesitaríamos repensar todo el sistema y no pensar cómo lo emparchamos fácil, porque no es fácil de emparchar. Lo primero que hay que recordar es que el problema lo tenemos acá cuando hay una relación de consumo, ¿no? El problema no es necesariamente el contrato. Es algo que a veces lo olvidamos porque tal vez porque somos todos consumidores y todos compramos autos para tener personales, ¿no? El problema es a la hora de defender a los consumidores. Si alguien quiere comprar un tractor a través de círculo de ahorro o un motor de lancha, que de hecho se venden, ningún problema, el contrato puede funcionar, incluso con las condiciones que está. E incluso esas personas, si quieren ir a demandar individualmente y no colectivamente, está perfecto. O sea, no es un problema del contrato en sí. El contrato en sí puede estar bien, mal, más o menos. El problema es este contrato en una relación de consumo. Entonces, eso, estar en una relación de consumo, tiene todas las consecuencias que estaba hablando recién. Y una de las más graves que tiene es la falta de información clara en todo el contrato. Todo el contrato. No solo la gente no conoce el contrato, no lo entiende, es confuso, sino que además no se le informa, no se le liquida bien, no se le dice por qué se liquida, no se le explica ni siquiera esta situación de las cautelares, porque no es que las empresas se han preocupado demasiado por explicar, ahora te vamos a liquidar de esta manera. No. Los consumidores se enteran cómo se enteran. O sea, hay un problema troncal en cómo se distribuye la información en este contrato, y en el derecho del consumidor eso no es un problemita, es un problemón, porque el derecho a la información es una garantía constitucional de las más básicas que tiene la materia. Pero además tenemos situaciones constantes y repetitivas de ausencia de contratos, consumidores que no tienen los contratos, consumidores que no se enteran cuando los contratos cambian, consumidores que no conocen qué deuda tienen porque no tienen acceso a lo que ya pagaron, lo que no pagaron, más hoy en día cuando todos los sistemas se están volcando y casi quedan muy pocos en lo digital, no se encuentran los recibos ya pagos, no se encuentra la constancia de pago, no se encuentra casi nada. Cualquier abogado que haya llevado un juicio de estos, lo primero que tiene que litigar es contra el propio cliente para que le traiga la documentación correcta. Porque el consumidor no sabe ni cuántas cuotas pagó a veces. De última le confiamos al último recibo de pago, ¿no? Y creemos que es ese, pero la verdad que no están las pruebas. Y el consumidor no lo tiene. Y tampoco tiene la constancia de que lo pagó. O sea, estamos regalados. Hay un problema muy grande con la información. Y además hay cosas que son históricas, como los mecanismos de notificación en el marco de este contrato. Hay un montón de instancias que están reguladas hace muchísimo tiempo que tienen que ser con notificación fehaciente y no lo son. Los propios contratos tienen algunas cláusulas que convierten en notificación fehaciente básicamente cualquier cosa, a tu mensaje de texto. Bueno, ahí hay un problema de información, porque esto es una forma para esa información, pero lo que nos interesa es que la información llegue. Por eso en realidad se había establecido que la notificación tiene que ser fehaciente, porque si me tira una carta por ahí en un baldío, la información no me va a llegar. Pero además, es lo que estaba charlando recién Francisco. El contrato está desvirtuado en la práctica. Yo no puedo dar fe porque todavía considero que soy jovencito y no conocí este contrato cuando arrancó ni en ningún otro momento. Lo conozco desde que lo estudio.
Pero yo no conozco que este contrato haya funcionado como la teoría dice que tiene que funcionar jamás en la vida, nunca. Porque acá nunca hubo un administrador que fue elegido por los consumidores y hace la mejor compra posible a una fábrica. Eso no pasó nunca. Los administradores siempre fueron de la fábrica, lo declaran en sus propias páginas, ¿eh? No estamos hablando acá de una inteligencia terrible para encontrarlos. No. Uno entra a la página del administrador y dice cuál es la composición accionaria. La composición accionaria es 99,9% de la fábrica. Es toda información pública, ¿eh? Entonces, la lógica que uno escucha de la solidaridad, la administración, la solidaridad dentro del propio grupo, porque además, bueno, volvemos a otro aspecto de esta teoría de este contrato. Si ustedes conocen un consumidor que esté en un círculo de ahorro que conozca al resto de su grupo, es un delirio. Pero esto nunca pasó además, ¿no? En ningún momento nos juntamos en un club y nos pusimos de acuerdo y vamos a comprar autos. Me encantaría, ¿eh? Porque podría ser un mecanismo de comercialización. Por eso digo, tampoco hay que demonizar necesariamente al sistema, sino que en realidad esto es una entelequia jurídica, como tantas otras en las que vivimos en Argentina, que nos gusta escribir y imaginarnos cosas en vez de pensar cómo resolver problemas. Esto nunca funcionó, está totalmente desvirtuado. Y el problema está ahí. Esto está totalmente desvirtuado y nunca va a funcionar bien, porque si el administrador en realidad es la fábrica, nunca va a comprar el auto al precio más barato, porque su objetivo no es comprar autos a precio barato para los consumidores que lo requieran, su objetivo es vender más autos y ganarlo lo más posible. Por eso, digo, hay un problema estructural en el contrato, porque cuando uno piensa, bueno, yo defiendo un consumidor individual que tiene un conflicto dentro de un marco de este contrato, digo, tengo que obtener la mayor cantidad de beneficios posibles para ese consumidor. Si pagó mal, le tienen que devolver, y le tienen que devolver ahora, y le tienen que devolver con daño punitivo, y con todo. ¿Y cuál es la respuesta teórica a este problema? Este es un contrato solidario. Si yo te pago a vos daño punitivo y una tasa altísima, estás afectando al resto del círculo. Y ese es el problema cuando nos mezclan la solidaridad versus la defensa de alguien. Que yo lo puedo pensar y discutir si esto es real, pero si esto es totalmente ficticio y nunca fue real, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo un imaginario versus la realidad, que hay una administradora que hace un montón de plata, dice que es solidaria y en realidad hay un consumidor que lo están afectando. Entonces el consumidor tendría que obtener esa respuesta si eso no es real. Si fuera real y fueran un grupo de amigos que compran autos, bueno, lo charlamos, distinto. Hay casos de eso, ¿eh? No estoy hablando de algo que sea teórico. Hay complejos de construcción de viviendas que han quedado, por ejemplo, en los 80 pasó mucho, se construyeron barrios con grupos, que se armaba una asociación civil, bueno, y ahí hay solidaridad, y si uno paga, el otro no se construye la casa. Son sistemas que han dejado de funcionar, creo, en general en Argentina, de vuelta, no sé si alguna vez funcionaron bien. No doy fe. Yo creo que siempre hubo problemas. Se están cayendo. Por eso, me parece que nuestra sociedad moderna y el sistema capitalista como lo estamos viviendo está muy lejos de un sistema social de grupos de personas que se ponen de acuerdo para hacer cosas. No digo que sea imposible, digo que en la práctica se ve difícil. Y esto se repite. Entonces, si el que administra no es una persona que administra, si el consumidor no tiene ninguna solidaridad con nadie que está en el grupo, y si la fábrica utiliza esto para vender autos, ¿cómo se sostiene una ley que tiene esto como premisas? Y no se sostiene, ese es el problema, no se sostiene. Pero mientras la tengamos como está escrita, tenemos dificultades constantemente para hacer valer los derechos de los consumidores. Porque siempre escuchamos respuestas de, y bueno, pero el grupo, y bueno, por la administradora, y bueno, por el seguro de vida, y bueno, pero que hay que garantizar al resto del grupo para comprar el auto, te dicen, literalmente. Entonces parece que hay que darle todo. Entonces el centro de nuestro sistema de protección jurídica constitucional parece que es la administradora del círculo de ahorro y no los consumidores, pero yo conozco el artículo 42, esto es la misma discusión de siempre. A mí el centro del mundo no es el contrato de seguros, porque yo no conozco un artículo de Constitución que hable del contrato de seguros, pero conozco uno que defiende a los consumidores. Me parece que tendríamos que arrancar por ahí las prioridades. Consecuencia de esto, hay dos opciones muy fáciles para que funcione el sistema de comercialización. O no tenemos más un sistema de círculos de ahorro, o tenemos una ley completamente distinta a esto. Porque yo no veo la manera de arreglar esta ley, ni conceptualmente. Me parece que no se ajusta a la realidad moderna. Me parece que pequeños parches a este sistema son literalmente imposibles de poner, porque mientras que esté el corazón, que es esto de que estamos en un grupo que es solidario y algunos compran y todos los meses se compran 2 vehículos, no lo vamos a parar. Porque cada vez que tocamos algo se afecta a otra cosa y no llegamos. De hecho, hay propuestas legislativas que hacen este tipo de análisis. Voy a dar un ejemplo muy fácil. Hay algunas propuestas legislativas que dicen el problema con esto es la variación del precio del automóvil, ¿no? Porque arrancamos. Todos sabemos, yo les dije, denuncias administrativas no hay, pero todos conocemos que el problema es
Arrancamos el sistema, al principio parece que es pagable porque tenemos bonificaciones que casualmente están puestas, me hace mucho acordar a los sistemas de juego, que al principio te dan bonificaciones y ganas un poquito más, pero en cuanto gastas un poco más, de repente no ganas nunca. Tiene esa lógica. Al principio sale poco y después de un año ya no se puede pagar nada. Y con la inflación que tenemos en Argentina y la variación de los precios de los automóviles, volviendo al deber de información, ¿quién sabe por qué varía el precio del automóvil en el círculo de ahorro? Nadie. La administradora dice que el precio es este, o sea, nadie sabe de dónde sale ese precio, pero dice que es eso. Bueno, eso es un complemento de la información en apariencia. ¿Qué se puede proponer? Bueno, ¿por qué no ponemos un sistema de ajuste fijo al valor del automóvil, ¿no? Un SER, por ejemplo. Es una propuesta legislativa que dice eso. ¿Cuál es la respuesta dentro de la lógica de un sistema que es solidario? Yo no puedo poner ningún sistema de ajuste que no sea el valor del auto en la fábrica, porque si no, no puedo entregar 2 autos por mes. Yo no puedo ajustar las cuotas por SER. Tengo que ajustarlo a lo que me diga la fábrica que le sale, o a la capacidad de compra de la administradora si queremos mantenernos en la magia del contrato. Entonces, ¿qué hacemos con el valor del auto y la cuota? Es imposible, no se puede hacer nada, muchachos. Eso porque la ley no funciona. Es imposible obtener respuestas. No se puede modificar el problema del precio porque si el auto sale lo que me dice la fábrica, nunca puedo tocar el precio. Entonces la gente tiene que pagar infinito lo que la fábrica vaya opinando. Por eso digo, tenemos que encontrar una respuesta que sea cambiar diametralmente la ley o eliminar este sistema directamente y que se compre como en la mayoría de los países del mundo. Además, vale aclararlo, ¿no? Sistema de círculo de ahorro para compra de autos, quedan muy pocos países en el mundo que lo tengan. No me animo a decir, pero la última vez que investigué, si eran 3, era con suerte. Y Argentina estaba ahí, teníamos ese beneficio. En el resto de los países se compra con un préstamo. Que yo, por lo menos desde el punto de vista de la defensa de los consumidores, me inclino fuertemente. Yo prefiero un préstamo con una tasa del 250%, porque por lo menos sé cuánto debo, cuándo termino de pagar y cuál es la tasa de interés. En un sistema de este tipo es imposible saber cuánto voy a pagar de cuota. Es literalmente imposible saber cuánto vas a pagar. Y además le comento otro, volviendo a lo que decías de las leyes están, pero si las aplicamos como va queriendo y nos conviene, nunca funcionan. Yo creo que el Código Civil desde la época de Vélez decía específicamente que es imposible un contrato donde el precio lo fije el vendedor cuando le va apareciendo. Esto está desde que existe la humanidad, porque ningún contrato va a funcionar si el que te vende te puede cambiar el precio cualquier día. Bueno, el sistema de círculo de ahorro es exactamente eso. No sé el precio varía todos los días, es como me van corriendo el arco infinito. No lo podemos arreglar si no se cambia la ley diametralmente. No hay retoques, no hay acciones judiciales, no hay presentaciones en la administración y puesta de multa, porque podemos poner multa todos los días, podemos hacerlo fundir si queremos. Igual el contrato va a seguir comercializándose porque la gente no tiene acceso y esto parece que es el acceso. Es la misma trampa de hace 20 años cíclicamente que dale, porque de vuelta. Creo que la mayoría somos abogados. Si hay alguno no abogado, intenté ser bastante no abogado en esto. Pero les pido disculpas si fui técnico en algo. Nunca se puede pagar, y esto pasa cada ¿cuánto? ¿6 años? ¿Colapsa el sistema cada 6 años? Después las cosas se calman un poquito, alguien saca una resolución para pagar en cuotas, se acomoda un poco, y la gente vuelve a comprar. Y pasan 6 años, vuelve a colapsar. Nos llenamos de juicios. Esto es más o menos como los corralitos, que hace rato que por suerte no están pasando, pero cuando pasan, los abogados levantan casos y después vuelve a pasar. Y otro vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Y esto es así, y los que trabajan en el sistema saben que es así además. ¿Y por qué vuelve a pasar? Porque la gente después de haberse quemado con leche 33 veces vuelve a comprar. Porque parece que puede comprar un auto. Como parece que puede comprar un inmueble sin escritura. Hay veces que la gente contrata, y nosotros como abogados lo sabemos, no importa cuántos asesores a alguien y le digas, no hagas esto porque no sirve, lo van a comprar porque parece que es la única manera de acceder. Comprar por boleto posesorio, todos sabemos cuántas veces le recomendás a alguien, estás comprando humo, querés un boleto posesorio, te escribo yo uno acá que diga que tengo la posesión de ese inmueble que vos querés y te lo doy gratis. Pero no lo puedes explicar porque la gente piensa que es la manera de llegar y va a pagar a alguien y va a recibir un boleto posesorio. Bueno, acá es lo mismo. Piensa que va a poder acceder a un auto, mucha gente accede igual, de hecho en la práctica. Hay gente que tiene suerte con esto, o de última puede pagar la cuota, no sé. Yo no lo recomiendo a nadie en general porque sale bastante caro pagarlo a esta administración, me parece mejor ahorrar la plata, pero vuelven a caer. Para cerrar, no sé cómo vengo de tiempo, ¿estoy bien? Bien, bárbaro. La solución no son parches acá. O hacemos una ley totalmente distinta, o eliminamos este sistema y pasamos a lo que hace el resto del mundo, que es préstamos de distintos tipos.
pueden tener distintas subvenciones por capacidad económica, puede haber un millón de cosas que puede hacer el Estado para incentivar que la gente tenga acceso a un automóvil, si es que esa es la prioridad, no sé si esa es la prioridad, pero se puede trabajar. Pero este sistema sí tiene una cantidad de fallas estructurales que no se pueden arreglar con pequeñas cosas. Es clarito. En el Congreso hay movimientos para eso, nosotros este año pensamos en incentivarlo, de hecho, ahora probablemente la semana que viene empecemos a ver un calendario de reuniones para ver qué se puede hacer, pero hay interés de la Cámara de Diputados en trabajar, por lo menos en la Comisión de Consumidor, en hacer modificaciones a la ley. Y veremos, esperemos que no pasen los años necesarios para que la gente se vuelva a olvidar y empiece a controlar. Gracias. Clarísimo. Vamos a pasar a la tercera disertación con el doctor Oscar Ruffoni, profesor de grado y posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, asesor consultivo de la Asociación de Consumidores Justicia Colectiva y director del equipo de redacción del actual proyecto de Código de Consumo. Muchas gracias, Victoria. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. No voy a decir la clásica frase que se utiliza en el Día Mundial de los Consumidores, todos somos consumidores, y recordar quién lo dijo. De hecho, soy un ferviente enemigo de hacer esa comparación, porque Kennedy, cuando dijo lo dijo en otro contexto, y lo dijo pensando en los consumidores como grupo económico para fogonear la economía de consumo, justamente, y no para brindarles protección. O sea, una visión pro consumidor en una economía ultracapitalista como es la de la norteamericana, ¿no? Pero sí me parece que estas fechas siempre son oportunas para reflexionar, para tomar temas de coyuntura, como es el de los autoplanes, de los planes de ahorro. Agradezco al Colegio de Abogados por permitirme retornar a Córdoba después de tantos años, pandemia mediante. Nos hemos conectado en el posgrado de Francisco, de Ezequiel, a través de Zoom, pero por supuesto que no es lo mismo. Agradezco a ustedes la presencia, como decía Alejandro, es casi un acto heroico en un día como hoy trasladarse, decir que acá estamos bastante bien con el aire. Pero bueno, mi idea es comentarles un poco qué estamos pensando como cuestiones de mejora legislativa para tratar de resolver estos temas desde un enfoque efectivamente pro consumidor, pro persona, y tal vez ahondar en algunos detalles que no está muy en el día a día del derecho del consumidor no conoce o le pasa desapercibido. Como decía Victoria en la presentación, yo dirigí el equipo de redacción de uno de los tantos proyectos. Seguramente estarán todos y todas bastante confundidos cuando escuchan hablar del proyecto de Código de Defensa del Consumidor, porque no se sabe bien de cuál se está hablando. Nosotros realmente, por supuesto que me comprenden las generales de la ley, y esto lo aclaro siempre para que ustedes tomen lo que yo digo con un ojo crítico, o al menos entiendan que tal vez algunas posturas mías, no digo cargadas, no van a estar cargadas de subjetividad, pero sí soy parte de un trabajo de muchos años, y que muchas veces la pasión nos obliga a defenderlo con mucha vehemencia. El proyecto de Código de Protección de las y los consumidores y usuarios de la Nación, así se llama, se presentó por primera vez en la Cámara de Diputados en el año 2021, lo presentó el diputado José Luis Ramón, y se volvió a presentar en la Cámara del Senado este año a través de la senadora Anabel Fernández Agasti en el Senado, el mismo proyecto con algunos pequeños ajustes. Todo el material relacionado con esos proyectos, porque por supuesto el tiempo no me va a permitir explicar detalladamente el contenido, ni mucho menos, está en una página de internet que se llama códigoconsumidor.com. Ahí podrán descargar los proyectos, acceder a distintos materiales, videos, etc. Lo primero que me interesa, y estos minutos que voy a tratar de explicarles un poco la filosofía del código, el enfoque del código, lo vamos a ir vinculando con el tema de los autoplanes,
y estaría bueno hacer el ejercicio de ver la realidad que tenemos hoy con el derecho positivo vigente y eventualmente cómo podría mejorarse eso en un proyecto de ley. Lo primero que quiero marcar, el querido Pancho hablaba al principio del diálogo de las fuentes, que fue esta novedad legislativa, pero no novedad para nuestra doctrina judicial. La Corte Suprema tiene fallos de casi 100 fallos hay en donde hace referencia a la interpretación coherente del ordenamiento jurídico a los efectos de no frustrar la finalidad que ha tenido el legislador con el dictado de determinada normativa, ¿sí? Eso no es ni más ni menos que el diálogo de fuentes que se incorporó en el artículo 2 del Código Civil y Comercial, y en cierta manera ese diálogo de fuentes nos permitiría resolver los conflictos normativos y no con los criterios clásicos de temporalidad, ley posterior deroga a ley anterior, ley específica o especial deroga o se aplica por sobre una ley general, etcétera, etcétera. Sino que lo que busca el diálogo de fuentes es una interpretación virtuosa del ordenamiento jurídico. El problema central que hay y que nosotros tratamos de resolver con nuestro proyecto de código, que tiene más de 647, 648 artículos, plantea una regulación integral de la materia, justamente recuperar la autonomía que el derecho del consumidor vino conquistando durante la sanción de la ley 24240 ya en 1993, luego el artículo 42 de la Constitución, a través de numerosos fallos judiciales que fueron dándole un caudal y una relevancia para nuestro ordenamiento jurídico que le da, a nuestro modo de ver, autonomía como disciplina jurídica y autonomía como materia en virtud de que posee principios y reglas específicas, ¿sí? El problema es que el Código Civil y Comercial, en 2015, de alguna manera retrocede ese camino y plantea, y si han leído los fundamentos del anteproyecto lo han visto, que el núcleo duro de protección de consumidores y usuarios está en el Código Civil y Comercial, el cual, fíjense las palabras que utilizan los redactores del proyecto, ilumina al resto de las fuentes. Esto es absurdo, pensar que un sistema protectorio que busca justamente igualar la vulnerabilidad de las personas a través de un enfoque transversal, multidisciplinario, se pretenda anclarlo al Código Civil y Comercial, al Código del Derecho Privado, dejando de lado toda la parte pública que tiene la materia, que tal vez sea la más importante. Mucho de eso estuvo hablando Alejandro recién, todo lo que tiene que ver con las autoridades administrativas, las políticas públicas, los delitos de consumo. Nuestro proyecto tiene un título en donde se establece la responsabilidad civil y penal y administrativa de los proveedores. Un capítulo de ese título tipifica alrededor de 40 tipos delictivos específicos de delitos de consumo, muchos de los cuales serían de aplicación a las administradoras de planes de ahorro, sin dudas, muchos delitos de estafas, de defraudación. Sin embargo, la justicia penal, salvo contadas excepciones, permanece ausente en este debate porque hay cuestiones estructurales que no vamos a hablar, pero hay ausencia de tipos directivos específicos en materia de protección de los consumidores. Entonces, esa es una primera cuestión de raíz. Si nosotros no entendemos y no interpretamos que el derecho del consumidor es una disciplina autónoma que tiene tanta importancia desde los enfoques, de los aspectos del derecho privado como del derecho público, nos estamos perdiendo la mitad de la película, ¿sí? Fíjense, el resto de los proyectos, sacando estos dos que les estoy hablando, y insisto, encontrándome comprendido por las generales de la ley, tienen, tanto nuestro proyecto como los otros, tienen un artículo de principios, ¿sí? O sea, lo que se busca regular las cuestiones de protección de consumidores es establecer principios que sirvan de una especie de guía para aplicar la vastedad de contenidos que tiene la norma y hacerla maleable a las distintas circunstancias. Bueno, los principios están planteados en el resto de los proyectos
plantean el funcionamiento de esos principios, la protección de los consumidores y las consumidoras en el mercado. Lean el artículo 5 de los otros proyectos que hablan, estos principios son de aplicación a los consumidores, a la protección de los consumidores en el mercado, y los enumera. En cambio, nosotros decimos, no, los principios no únicamente protegen a las personas en el mercado, también nos protegen cuando no accedemos al mercado, con más razón cuando no accedemos al mercado. El artículo 42 de la Constitución Nacional nos garantiza el acceso al consumo a los bienes esenciales, a los servicios públicos, a la educación, a la salud. ¿Dónde está el mercado? Ahí. Si nosotros enfocamos la protección, y por eso permítanme el énfasis, enfocamos la protección de los consumidores como un problema de mercado, estamos perdiendo antes de empezar la pelea. No estamos entendiendo la materia, no estamos entendiendo de qué se trata la materia. ¿Sí? Nosotros no solamente, o sea, el famoso cambio de paradigma que nos han enseñado Mosè Iturraspe, Lorenzetti, el cambio de paradigma de la visión del derecho privado. Enfocar los problemas de las personas, no solamente de aquellas personas, como dice Lorenzetti, instaladas en los bienes, sino tanto o más importante, para mi criterio, las que no acceden a los bienes, las que no reciben afectaciones cuando no contratan, porque no pueden contratar, o contratan en condiciones absolutamente desfavorables, sin información, sometidos a mecanismos contractuales anacrónicos, a mecanismos contractuales que están pensados para otras economías que no son las nuestras, etcétera, etcétera. Bueno, como introducción eso, perdón. El artículo 8 del proyecto efectivamente contempla un montón de principios, muchos de los cuales serían aplicables a las administradoras y a las empresas fabricantes de estos bienes que se comercializan a través de los planes de ahorro. Ni hablar del principio de protección de los intereses económicos, está en el artículo 42 de la Constitución, creo que esto ya lo tenemos todos y todas incorporado, ¿sí? Principio de primacía de la realidad. Es importante, en estos días se conoció un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Jujuy, en donde se condenó solidariamente a una empresa y al gerente de esa empresa. En virtud de las circunstancias del caso, se comprobó que habían actuado en connivencia, y no solamente como práctica, como forma de giro comercial normal de la empresa, sino además para obtener beneficios propios, ¿sí? Se aplicó aquella famosa teoría, claro, que seguramente la habrán escuchado, la habrán aprendido del querido Pancho, del corrimiento de la personería jurídica, y se condenó solidariamente a la empresa y al socio gerente administrador. Bueno, lo recetamos en el proyecto de código. De la mano del principio de la inoponibilidad de la personería jurídica, ¿sí? Sin perjuicio de las responsabilidades personales de cualquier naturaleza, ¿sí? Incluso las penales, que podrían surgir de los hechos, se imputará en forma solidaria e ilimitada por los perjuicios causados a quienes dolosamente, a título de socios, asociados, miembros o controlantes, directos o indirectos, lo hicieran posible la comisión de un ilícito. Principio de equiparación, o sea, son tres principios que vienen de la mano. El incumplimiento de las personas de las que el proveedor se sirve para la ejecución de sus obligaciones se equipara al derivado del propio hecho del proveedor. Hay cuestiones muy interesantes, y ahora voy a detallar un poquito lo que tenemos previsto en materia de conexidad contractual. Recién Francisco también hablaba de la importancia de entender la conexidad y cómo funcionan las redes contractuales en esta operatoria, ¿sí? Con lo cual, los principios de la materia tienen que ser una especie de horizonte, de guía, ¿sí? Pero esto no tiene que perder conexión con la realidad, con lo que ocurre en la práctica. Y todos por lo que nosotros conversamos con los colegas, todos sabemos cómo funciona en la práctica. Lamentablemente, y lo sigo parafraseando a Francisco, parece que los únicos que no lo entienden son los jueces. Parece que los únicos que no entienden a quién hay que tutelar en estas cuestiones son los jueces. Todavía vemos sentencias en donde se analiza y se resuelve a favor de la empresa la no aplicación
solidaria, o mejor dicho, la no aplicación de la responsabilidad solidaria entre el fabricante y la administradora. Cuando hay sobradas muestras de que son parte de un mismo negocio, utilizan hasta la marca, utilizan el logotipo. En muchos casos, ahora han prodigado esa situación, pero en muchos casos tenían la misma dirección de las oficinas de atención al cliente. O sea, ¿cómo es tan difícil? O sea, lo puede ver cualquiera, no lo pueden ver los jueces. Entonces, un deber en el capítulo de interpretación contractual incorporamos unas reglas generales, ¿sí? En donde, por si fuera necesario aclararlo, parece que sí, se establece que las juezas y los jueces y las autoridades de aplicación del código, en el marco de sus competencias, deben revisar o controlar el contenido contractual a los efectos de evitar cualquier afectación del orden público. Todavía leemos sentencias en donde se debaten los límites del orden público, los jueces de oficio, todavía discutimos si los jueces de oficio, si no se extralimitan, no violan su principio de imparcialidad al actuar e intervenir oficiosamente cuando se viola el orden público. Claramente, justamente es de la esencia del orden público el que las autoridades y los funcionarios lo hagan cumplir de oficio. Sí. Sin embargo, hay infinidad de situaciones en donde se convalidan afectaciones porque los jueces autolimitan la posibilidad de intervenir en situaciones que claramente afectan el orden público. Por si de más está decirlo, por si hay alguien que no conoce nada de nuestra materia, todos los contenidos del derecho del consumidor y las normas complementarias que integran el estatuto protectorio están alcanzadas por el orden público. Y no solamente las normas de fondo, sino que también, y tan importante como eso, las normas de forma, las normas procesales. Voy a pasar algunas cosas porque no quiero quitarle tiempo a Ezequiel, que tiene algo muy interesante para contarnos, pero hemos establecido en el proyecto, artículo 200 y siguientes, reglas generales para los contratos por adhesión, ¿sí? No hay duda que los contratos de planes de ahorro son contratos por adhesión. Los consumidores que acceden a esa contratación no tienen ninguna posibilidad de discutir el contenido contractual, incluso contenido contractual que está autorizado, lo cual nos daría, y hablo en infinitivo a propósito, nos daría cierta tranquilidad de que ese contrato no debería tener ninguna cláusula abusiva ni ninguna cosa pura. Bueno, leer un contrato como decía Alejandro, leer un contrato de planes de ahorro es prácticamente ponerse a analizar un jeroglífico. Es muy difícil de comprender, aún para quienes han estudiado leyes. Imagínense para un consumidor común y corriente. Entonces, determinadas exigencias desde el punto de vista de la formalidad, de las formas de los contratos, una cierta mirada agravada desde el punto de vista de cumplimiento de determinados requisitos desde las autoridades de aplicación que convaliden esos contratos o que los autoricen, determinadas normas que tienen que ver con el cumplimiento o un cumplimiento agravado de lo que sería el deber de información, ¿sí? Para simplificar, como se usa, que también no deja de ser en cierta manera a veces una especie de espejismo, ¿no? El frente de póliza en los contratos de seguro, en donde uno debería tener un resumen del contenido contractual y leyendo esa página entender de lo que se trata el contrato. Si alguien entiende un contrato de seguro leyendo un frente de póliza, por favor que me deje su teléfono, que quiero charlar largo y tendido para que me dé la receta. Entonces, pero la idea es que haya una especie de frente del contrato en donde estén identificadas las partes claramente, las responsabilidades de cada uno y el objeto contractual. Porque el plan de ahorro, yo estoy seguro que un altísimo porcentaje mayoritario de las personas que acceden a ese contrato creen que si no pueden pagar el auto, de última estoy ahorrando. Resulta que cuando piden la liquidación porque no pueden seguir pagando, se enteran que, no, pará, tenés que esperar a que se cierre el grupo, se liquide el grupo, y vas a cobrar lo que depositaste en concepto de cuota pura.
Pero todo lo que fue gastos, comisiones, etcétera, etcétera, de eso nada vas a recuperar. Entonces, ahorro inexistente, mucho menos en una economía con las dificultades que atraviesa la nuestra. Por supuesto, la publicación de los modelos contractuales. Hoy ya hay resoluciones administrativas que exigen a todas las empresas que comercializan a través de sus productos, sus bienes y servicios a través de contratos por adhesión, tienen la obligación de publicarlos en sus páginas de internet, el modelo contractual. Poco se cumple, a veces hay algunas que, digamos, las más conocidas, a fuerza de golpes lo han ido cumpliendo, pero sería otra garantía más para acceder a la información y al contenido contractual, de modo de poder analizarlo con carácter previo a la contratación. Cláusulas abusivas. Son contratos plagados de cláusulas abusivas, o al menos de cláusulas oscuras, por decirlo de una manera. Hay cláusulas, bueno, Alejandro detenidamente y reiteradamente hablaba de la cláusula de precio en el contrato de planes de ahorro. El valor móvil del bien es una emboscada. No hay forma de conocer, como decía Alejandro, no hay forma de conocer el valor del valor móvil del bien y por lo tanto el valor de la cuota que está calculada en función del valor móvil del bien. Entonces, la idea es asegurar que al menos el objeto contractual esté claramente definido y las obligaciones y responsabilidades de las partes estén establecidas con claridad, con transparencia. Después, cada uno elegirá, contrato o no contrato, me conviene, lo comparo con sacar un préstamo personal, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo? Muchas veces a mí ya me han puesto como el crítico del Código Civil y Comercial, estoy en ese lugar, difícilmente que me saquen de ahí, pero piensen que a sugerencia de un famoso consumerista, se incorporó en el Código Civil y Comercial el artículo 1121, inciso A, 1121, inciso A, en donde no se podría plantear como abusiva aquella cláusula que fije la relación entre el valor del bien, la cláusula de precio, entre el precio y el valor del bien objeto del contrato. No podría ser una cláusula abusiva, con lo cual en el contrato de autoplan no se podría plantear la abusividad de la cláusula del valor móvil, que es en función de la cual se define la cuota a pagar. Absurdo. O sea, ¿cuál es la explicación de esto? Traído del derecho, y entró Pancho que no me va a dejar mentir, traído del derecho alemán, ¿sí? Dice, si el consumidor, si la persona conoce el valor del precio del bien, nunca podría plantearlo como abusivo la cláusula que lo establezca. ¿Por qué? Porque tendría el derecho de no contratar. O sea, en lugar de plantear la abusividad, que eventualmente se podría hacer el ejercicio abusivo de un derecho, porque conoció el precio, pero después lo impugnó por abusivo, eso viene de la filosofía del BGB alemán y la incorporación de las normas de protección del consumidor en el Código Civil alemán. Acá se traspoló en nuestro ordenamiento interno. Con lo cual, lo primero que habría que hacer para plantear la abusividad de esa cláusula es plantear la inconstitucionalidad del artículo 1121, inciso A del Código Civil y Comercial. Claramente inconstitucional porque perjudica los derechos de los consumidores en este caso. Bueno, no les voy a hablar de todas las cláusulas abusivas. Hemos establecido, cuando los que no lo han leído, ¿no? En el artículo 203 hay un catálogo de 9 cláusulas generales de abusividad en general y 29 cláusulas abusivas específicas, ¿sí? Muchas de las cuales son de directa aplicación al sistema de autoplanes. Quiero ir a la parte de la conexidad contractual que Francisco me dio el pie y me parece interesante. En el proyecto de código nosotros definimos lo que sería la conexidad contractual, no es una definición muy diferente a la que hoy tiene el Código Civil y Comercial en el artículo 1120, pero establecemos algo que puede ser interesante, que son las presunciones de conexidad contractual. Y piensen a medida que yo les voy a leer el artículo, y piensen a medida que leo el artículo, situaciones relacionadas con los planes de ahorro, ¿sí? El artículo 209 del proyecto dice:
se presume que existe conexidad contractual, salvo prueba en contrario, en los siguientes casos. A. Cuando un proveedor conceda o autorice el uso de su marca o nombre al proveedor que distribuye o comercializa el bien o servicio. Se aplica directamente a los planes de ahorro. ¿Qué hay conexidad? Exactamente. Ahí no hay duda. B. Cuando un proveedor conceda o imponga la exclusividad de comercialización de su bien o servicio al proveedor que comercializa o distribuye dicho bien o servicio. C. Cuando la publicidad o la confianza generada por un proveedor induzca a la o el consumidor a entender que aquel forma parte del mismo emprendimiento, empresa o grupo económico entre este u otros proveedores. Todos los planes de ahorro, el contrato por adhesión, lo ven en la página de las administradoras, lo primero que tiene arriba grande es el logo del fabricante. Y abajo una cláusula que dice que no tiene relación la administradora con el fabricante. Absurdo. ¿Sí? Entonces, para determinar la existencia de conexidad, una regla que traemos en este artículo, los actos jurídicos deben ser interpretados contextualmente, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del conjunto de su función económica y el resultado perseguido. Es decir, el contexto a través del cual se plantea la conexidad contractual, o mejor dicho, se plantea este negocio jurídico, implica un beneficio no solamente para la administradora, sino mucho más que para la administradora, para el fabricante, que como decía Alejandro, tiene asegurado un cupo de ventas mensual multiplicado por todos los grupos de ahorristas que están constituidos, ¿sí? Ya tiene un stock de unidades aseguradas en venta, y ese es la gallina de los huevos de oro. Y encima le puedo poner unilateralmente el precio que se me ocurre, porque además, si nosotros hacemos un comparativo entre segmentos de vehículos, van a ver que los segmentos de vehículos entre los distintos fabricantes no tienen gran diferencia de precio. Por ahí quien es un poco más experto podrá haber diferencias de equipamiento, uno tiene 4 ABS, uno tiene 4 airbags, el otro tiene 2, pero digamos, el precio, no podemos elegir en función del precio, si es que tenemos la suerte de conocerlo. Entonces es importante estas reglas de conexidad contractual, de presunciones de conexidad contractual, ¿sí? Que un poco han sido, no somos ningunos iluminados, esto es fruto de la jurisprudencia, la doctrina judicial de muchísimos años, en donde se han establecido pautas jurisprudenciales a los efectos de establecer en qué casos sí y en qué casos no existe conexidad contractual. Ya me excedí el tiempo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, termino con esto. El proyecto de código tiene un artículo no específico, sino, como saben, justamente por la naturaleza propia de un proyecto de código que pretende regular transversalmente todos los contenidos, o al menos los contenidos estructurales de la materia, no tiene regulaciones específicas de contratos, sí de algunos contratos determinados, sobre todo en cuestiones de entornos digitales, cuestiones que requieren mayor grado de minuciosidad a la hora de establecer la reglamentación. Pero hay un artículo general, que termino con esto, el artículo 270 del proyecto, se denomina sistemas de financiamiento individual o colectivo. En los contratos o grupos de contratos que tengan por finalidad general cualquier sistema de financiamiento individual o colectivo de consumidoras o consumidores, tales como fideicomisos, cooperativas, asociaciones civiles, los fideicomisos son otro gran problema. Círculos de ahorro, planes de capitalización o similares, cualquiera sea su denominación, el proveedor, administrador y o proveedor intermediario, además de las obligaciones generales para todo proveedor y las que establezcan las normas generales y especiales de aplicación, deberán: a. Ejercer la administración y o intermediación de modo leal, diligente y siempre en la forma que mejor beneficie el interés de las y los consumidores. O sea, chocolate por la noticia, me van a decir. Pero es necesario aclararlo. No se olviden que fue necesario que llegue una acción colectiva a la Corte de la Nación para que los jueces de la Corte digan que el orden público
debe ser vigilado por los jueces. El caso de Banco Francés, Padec, sí. Después de tanta agua que corrió bajo el puente, la Corte tuvo que resolver y decir, el orden público lo tiene que vigilar de oficio. Y aún en el caso que un consumidor consienta la violación de sus derechos, por tratarse de una norma de orden público, se puede volver para atrás. No hace muchos años la Corte tuvo que decirlo con todas las letras. Bueno, nosotros lo vamos a escribir, porque parece que es necesario. Entonces, obviamente que el administrador tiene que administrar en beneficio de los administrados, de los consumidores, los adherentes a ese contrato. B, rendir cuentas periódicamente. ¿Alguien vio una rendición de cuentas de una administradora alguna vez? Y esto es un contrato que la principal obligación de la administradora es rendir cuentas. Jamás rinden cuentas. Muchas veces ni siquiera en un expediente judicial, Muchas veces ni siquiera en expediente judicial. Entonces, otra obligación expresa. C, suministrar, y acá se arma el problema, en el cumplimiento del deber de información, suministrar a los consumidores contratantes o vinculados a la operación como parte de la información precontractual toda la documentación e información relacionada con su patrimonio y solvencia, copia de la nómina de socios y el capital accionario, ¿sí? Para que después no digan, FCA no tiene nada que ver con Ratazzi, no son lo mismo. Sí, son lo mismo. Y si ven la integración accionaria de ambas empresas y las personas que están en una y la otra, se van a dar cuenta que es lo mismo. Sí, copia de los contratos con los proveedores de los bienes o servicios objeto de la adquisición. ¿Alguien vio un contrato de una administradora con el fabricante? Bueno, es re interesante verlo. Nosotros hemos visto alguno. Es muy interesante lo que hay ahí adentro. Copia de otros contratos conexos necesarios para la concreción de la operación y toda otra información relevante. En definitiva, transparencia, reglas claras, ¿sí? Y poner el objetivo de la protección en donde debe estar, en una norma autónoma, independiente en serio, con principios y reglas específicas que incorpore contenidos de derecho público y de derecho privado. Si no, nos perdemos la mitad de la película. Muchas gracias. Va a hablar finalmente el cuarto disertante, el doctor Ezequiel Vergara, quien es abogado litigante dedicado al derecho del consumidor, profesor universitario de Derecho del Consumidor, director de la Sala de Procesos Colectivos de este Colegio de Abogados de Córdoba, presidente de la Asociación de Consumidores ADCOIN, y va a hacer la presentación del primer informe de la Comisión de Seguimiento de la Aplicación del Derecho del Consumidor en la Justicia de Córdoba, que va a ser muy interesante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también, Victoria, por la organización de todo este evento, que se puso a los hombros esto que es bastante más complicado por ahí de lo que parece. Gracias a todos. Hablo último, no por buen orador, sino porque me hicieron firmar un convenio de desocupación que a las 6, entonces yo tengo que dejar de hablar y ven a hacer conmigo y no con los disertantes de mayor importancia. Muchas gracias, Francisco Schunzenbach, es un amigo de la casa. Gracias, Alejandro Pérez Azaña. No te envidio ese lugar de director nacional, debe ser muy complicado hoy, en Argentina de hoy, ser director de defensa del consumidor a nivel nacional. Gracias, Dante de Rusconi. Les recomiendo el prólogo del código, si no pueden, es un código largo, incluso hasta hay muy minucioso, hasta hay una cláusula que dice que las empresas no pueden escribir entre las 8 y las 20 horas, una cosa, para que vean el nivel de detalle en muchos aspectos muy interesantes, pero si no pueden leer todo, lean el prólogo, que realmente se nota que está hecho por gente que sabe lo que pasa en la calle cuando hay un contrato o una situación consumeril y luego no se puede resolver. Y el código hace un esfuerzo por resolverlo, veremos qué pasa. Hubo varios códigos y bueno, eso es una cuestión que definirá la política o la política partidaria. Muchísimas gracias. Hay 160, había hasta recién conectados, nos veía a Adrián Bengolea, a Victoria de Usuarios y Consumidores Unidos, a Marcelo y a Ricardo de Proconsumar. Gracias a las asociaciones de consumidores, gracias a la comisión de la gente de la FACA y gracias al Colegio en definitiva por abrirnos las puertas a estos debates, a esta militancia por el derecho del consumidor, que creo que es inédita
incluyendo lo último que vamos a tocar, que es este informe de la comisión. Realmente se ha trabajado mucho, hemos realizado una diplomatura, cursos, conferencias permanentes, estamos trabajando por empujar desde la parte más abogadil, más técnica si se quiere, al consumidor, porque en definitiva el abogado es el que realmente es la primera contención psicológica, moral, de la persona que tiene un problema con una empresa, ¿no? Tiene un problema con ese poderoso, y ahí aparece el abogado a decirle vamos a tener muchos problemas, pero bueno, vamos, te acompaño en esta aventura. Hoy el derecho del consumidor, 4 ejes son los que básicamente creo que tenemos que centrarnos para mejorar: la cuestión de la gratuidad, la cuestión del daño punitivo, por supuesto el proceso, lo que es el proceso de consumo, y las acciones colectivas, ¿no? De las acciones colectivas ni voy a hablar, porque estamos pero tan mal, sin ley provincial, sin ley nacional, no funciona nada, tardamos más para terminar todo un juicio entero individual que para lograr un primer decreto en una colectiva. Así que ese tema directamente lo dejo para otro momento del derecho. Pero bueno, en los otros 3 casos, lo que es gratuidad, daño punitivo y sobre todo lo que es el proceso en sí, el desarrollo de un juicio en consumo, hay varias cuestiones que creo que podemos tratar de ir aportando, ¿no? Francisco mencionaba al principio un fallo sobre gratuidad, un fallo muy interesante que reconoce lo que para cualquiera de los abogados consumeristas es obvio, porque lo dice un artículo de la ley, dice el proceso para las acciones en estos casos goza del beneficio de la gratuidad, ¿no? Dice goza de la gratuidad. Bueno, está ahí, es literal, está escrito, pero no se aplica. Y pese a que está ese fallo y muchos otros que salen en las noticias, en la realidad lo que ocurre es que incluso las mismas cámaras que cada tanto salen en las noticias por haber sacado un excelente y hermoso fallo de gratuidad, condenan en costa de los consumidores. Eso pasa todos los días. El mismo juez, el mismo vocal de cámara, que tienen claro y que lo ha firmado y que ha sacado un hermoso fallo, ese mismo, en otro fallo también, no sé si lo escribe la misma persona, no sé por qué, pero eso pasa todo el tiempo. Incluso hace poco salía en el portal del Poder Judicial, ¿no? El titular era: jueza ordena a la Superintendencia de Seguro de la Nación que las pólizas de seguro sean más claras. Ese era el titular. Hermoso, digo, al fin se dio. Leo, descargo el fallo, resuelvo. Condeno al consumidor en costa a pagar $1,5 millones de pesos al abogado de la compañía de seguro. Una fake. No era una fake. La sentencia contenía el orden a la Superintendencia de que sea más clara. Que no puede ser, que somos un desastre. Pero al mismo tiempo le rechazó la demanda, porque bueno, no logró acreditar, van a saber qué detalle, y lo condena en costa, y no la gratuidad, costas postas, digamos. A mí me ha pasado, hoy no vamos a mencionar jueces ni empresas ni nada, pero en el informe están los datos. Una clienta fue condenada por pedirle información al banco, simplemente porque después de una estafa electrónica, metimos la demanda, obviamente el banco, muy astuto, inmediatamente le devolvió toda la plata, pero la acción no está ingresada por deber de información. Se probó que todo el caso fue por negligencia del banco. En la sentencia la jueza dice: no, la información que usted pidió era innecesaria porque el home banking decía claramente que en un momento le sacaron la plata y después le apareció de vuelta cuando el banco se la devolvió. Rechaza la demanda porque considera que esa información no hacía falta pedirla, condena en costa, le pagó a los abogados del banco, le pagó a los peritos, le pagó a todo el mundo. Entonces, el tema de la gratuidad claramente es un problema grave, sobre todo en la condena en costa. Ya avanzamos con el tema de la tasa, pero está muy lejos de ser resuelto, por lo menos en Córdoba, y más con la aplicación del criterio madre que viene del Tribunal Superior de Justicia, donde todavía eso claramente no está resuelto. Pasamos al tópico daño punitivo bastante rápido. Lo veo ahí a Javier Arroyo, que forma parte de esta comisión, escribió hace poco un artículo sobre el criterio del enriquecimiento sin causa del consumidor para la cuantificación del daño punitivo, ¿no? Más o menos así. Y se ha tomado el trabajo, Javier, colega también litigante permanente de los pasillos de tribunales, de ver cómo muchos jueces, y nos pasa todo el tiempo, nos dicen: no, pero ¿qué se quieren volver ricos? ¿Qué? Este juicio está inventado, ustedes lo que quieren enriquecerse a costa de la pobrecita empresa. Y hubo un par de sentencias en las que directamente lo pusieron. O sea, ya directamente, en lo considerable está claro lo que está pensando el juez. Debe evitarse el enriquecimiento del consumidor. No pienso en el daño punitivo como conducta ejemplarizadora, como conducta disuasiva,
pienso en el daño punitivo como no voy a hacer rico al consumidor y por lo tanto lo bajo porque considero que para riqueza es suficiente con... Y bueno, y así vemos muchísimas sentencias donde hay reducciones de daño punitivo que además se ven beneficiadas por el transcurso del tiempo, por la inflación. En Argentina tenemos prohibición de indexación, así que técnicamente cualquier multa, cualquier daño que produzca la empresa luego no puede ser actualizado. Bueno, por suerte ahora eso cambió y ya el daño punitivo se fija de otra manera, pero lo que sí hay es un montón de sentencias donde sin ninguna razón aparente se reducen dramáticamente las multas por daño punitivo, ¿no? Pedimos, por ejemplo, 200.000 pesos contra una enorme empresa automotriz y la jueza dice, no, 200.000 pesos no, 30.000 pesos. ¿No? Y aparte después pasan 2 o 3 años hasta que esos 30.000 pesos se cobren, si es que se deposita. ¿Y por qué? Como decía la china de ese video viral, no hay por qué, ¿no? Lo bajo porque me parece que con eso es suficiente. Bueno, es un problema grave y esto de juntarnos en los pasillos y hablar, che, ¿qué está pasando con el daño punitivo? Llevó también a empezar a trabajar seriamente en estas sentencias y ver qué está pasando. El tema del proceso es un tema que es escandaloso, ¿no? El proceso oral realmente es una ventaja absoluta y es un acierto de la legislatura de Córdoba y del Tribunal Superior de Justicia en buscar una mayor inmediación, una mayor celeridad. Estamos de acuerdo con eso. Queremos juicio más rápido, queremos que el juez esté ahí y que resuelva. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica uno va a estas audiencias. El otro día nos pasaba con Victoria en una audiencia con un juez que para el juez parecía el abogado de la empresa, ¿no? Estaba ahí el abogado de la empresa feliz con el juez defendiendo, pero en la audiencia preliminar que no se graba, que es muy difícil dejar constancia de lo que está pasando en esa audiencia preliminar, porque la que se graba es la complementaria donde el juez no dice nada. Si ustedes fijan en una audiencia completa, el juez no dice una palabra. Pero la preliminar, que se da la orden, digamos, el pedido de que el juez intervenga y trate de estar de acuerdo, y hasta en un momento decía, pero su señoría, acá la empresa y el consumidor estamos de acuerdo en un aspecto que estamos de acuerdo. El juez decía, no están de acuerdo. Y los dos le decíamos y no quería dejar constancia de que en una parte estábamos de acuerdo. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el proceso que es oral, que estamos teniendo todavía problemas para que interpreten primero los principios de la oralidad y que eso lo coordinen con los principios de la normativa consumeril? Todavía falta cierto cambio de chip, ¿no? Entonces salimos a la audiencia y Victoria me dice, este es como el concepto de la banalidad del mal, ¿no? De Hannah Arendt, salvando enormemente las diferencias. Pero ¿qué quiere decir este concepto? Funcionarios, burócratas, que muchas veces hacen daño sin tener la intención de hacer daño. Yo no creo que en la mayoría de los casos, por lo menos en nuestra justicia de Córdoba, que está formado, yo creo que los funcionarios están formados, no creo que no sepan. Tampoco creo que sean malos per se, ¿no? Si uno se junta con un juez a charlar o con un fiscal, lo ven perfectamente. Pero hay algo en este sistema, en estas bajadas de línea, muchas veces de cómo debe trabajarse, en la imposibilidad de cambio de sistema, de cambio de empezar a entender este nuevo paradigma protectorio, que hace que en definitiva terminen comportándose completamente en forma conservadora, como si fueran árbitros entre iguales, y cuando se ponen en esa postura de árbitros entre iguales, desaparece completamente la posibilidad de protección del consumidor. Entonces, esa es la base de la lucha que vamos a empezar a plantear y que este colegio, la verdad que se aprobó en el directorio cuando lo explicamos sin ninguna discusión, sin ningún rechazo. Me quedé hasta sorprendido porque es bastante jugado. Dijo, vamos para adelante con una comisión que empiece a relevar esto, ¿no? Incluso el propio concepto de consumidor. Hay un fallo, de nuevo, hoy no mencionamos nada, pero en el informe están todos los fallos, todas las cámaras, todos los jueces, todos los funcionarios. Los abogados no somos consumidores, ¿no? Los abogados, si tenemos un problema con una empresa de telefonía, o si la persona que nos vendió el escritorio en el cual recibimos nuestros clientes es una empresa y tenemos un problema, para la justicia de Córdoba, a priori, y por fallos que existen, y que ya tienen cierta jerarquía, no somos consumidores. Son cuestiones que yo de nuevo, no creo que tengan que ver con no saber, sino que es bueno. No sabe. Puede ser también. Algunos puede que no sepan. Otros siguen este estado de situación donde
se plantea que es la forma correcta de resolver los casos, quizá la antigua, quizá por una cuestión de valores compartidos de una corporación judicial, quizá es muy difícil que los modifique, salvo que nosotros los abogados humildemente trabajemos para hacerlo ver, ¿no? Digamos, bueno, a ver, basta de catarsis, hagamos un esfuerzo por tratar de ir documentando esto, y de ahí se nos ocurre esta idea de la comisión de seguimiento de la aplicación de derechos del consumidor. Después yo estaba leyendo la ley de oralidad y vi que la ley de oralidad prevé una comisión de seguimiento. Digo, capaz que lo leímos en su momento y de ahí nos quedó el nombre y la idea. Pero en definitiva, lo que va a tener este informe, que va a estar publicado ya en cuanto el directorio lo autorice, ya se fue presentado al directorio, y bueno, la idea es que se publique en el área correspondiente de la comisión. Este y los sucesivos informes es un relevamiento de todas las causas en las cuales hubo reducciones de daño punitivo, condena en costas a consumidores, sobre todo, que son muchas y van apareciendo más, como cuando uno habla de que hay condena en costas, viene otro colega y dice, porque esto no sale en las noticias, ¿no? Ni el abogado al que lo condenaron quiere salir a decir, a mí me condenaron, ni tampoco el Poder Judicial lo pone en la página, salvo algunas cosas que no leyeron bien la sentencia y bueno, se les pasó, ¿no? La publicaron y en realidad la sentencia tenía eso, pero si no, es difícil que salga. Relevamientos en relación a lo que es la cuestión del proceso. Estamos viendo, por ejemplo, que lamentablemente el Ministerio Público Fiscal, que en otra oportunidad participó de este acto, no está asistiendo a las primeras audiencias, ¿no? Primero pide en el expediente, por favor avísame con tiempo para poder asistir a la audiencia. Son solo 2 audiencias, preliminar y complementaria. Y después no va. Y cuando yo le digo al juez, que ¿el Ministerio Público dónde está? No, están ocupados, así que ya no vienen las primeras audiencias. Estamos con un problema ahí, porque si no está el ministerio y el juez encima tiene un criterio de árbitro, ya es como que la pelea se perdió, ¿no? La empresa es un gigante y el consumidor es poco lo que puede hacer para un momento tan importante en esta audiencia, donde se deciden cuestiones de la prueba, donde se deciden pactos procesales y demás. Así que, en definitiva, vamos a ver cómo resulta. Están invitados todos los colegas a aportar información, a sumarse, a integrar lo que es la Sala de Derecho del Consumidor, esta nueva comisión, la Sala de Procesos Colectivos, por supuesto, aunque es más específica de acciones colectivas, y estamos recolectando toda esta información con el objeto de, una vez que tengamos esa estadística y veamos que es real, y que no es un caso aislado de una condena del consumidor, sino que es permanente, bueno, proponer efectivamente medidas para que se pueda mejorar el sistema de justicia con las leyes que tenemos, ¿no? Esto sería de ley lata, no vamos ahora a proponer modificaciones de leyes. Y una última cuestión, que sí, esto lo puedo decir porque no menciona a nadie, tiene que ver con la cuestión del sistema. Fíjense que en la planilla de ingresos de demandas no está la categoría consumo. Yo creo que hoy, si lo hacen, o sea, la mayor cantidad de causas que tramitan tribunales, el otro día escuchaba una conferencia de Rosati en un programa de televisión y dijo, la Corte está abarrotada de casos de consumo y ambiente, que han aparecido ahora, sobre todo los de consumo, ¿no? Que antes no había y ahora existen, son muchos, y creo que eso no puede no ser así en Córdoba, donde tenemos también las automotrices, pero claramente no está ni siquiera la posibilidad de marcar esa clasicista. Bueno, y otra cuestión menor tiene que ver con que los casos de consumo, muchas veces los colegas intervienen en el SAC para ver qué está pasando, porque tienen la misma empresa y quieren tomar el modelo de demanda o ver algún decreto o ver otra cosa, y eso hace que permanentemente los expedientes se demoren porque el sistema impide que sea una visualización directa, como por ahí el sistema de tribunales federales o sistemas fáciles para poder ver el expediente y no tener que pedir autorización, que el expediente pase a despacho y demás. Eso es una conclusión que ya la pedimos al directorio porque no tiene que ver con el relevamiento, ¿no? Ahora lo que hicimos es un relevamiento de datos y en breve haremos, seguramente ya trabajando con lo que es la sala de consumo y con una invitación también a doctrinarios y referentes que quieran expedirse sobre estos informes de la comisión, ya sobre posicionamientos, sobre cuestiones más concretas, ¿no? Ahora lo que hacemos es mostrar, estos consumidores fueron condenados en costa en estos casos. Después vendrá el trabajo de estudio más doctrinario, de propuesta metodológica de cambio y por supuesto las reuniones con los ministerios públicos fiscales, en sus distintas jerarquías, y por supuesto el Tribunal Superior de Justicia para comunicarle esto que está pasando, que nos parece bastante grave y desde lo cual los abogados me parece que es la única forma que podemos aportar, como dice nuestro estatuto de colegial, a la mejora del servicio de justicia. Así que muchas gracias
por estar hoy presentes y los invito, por supuesto, a, cuando esté publicado, descargarlo, leerlo y aportar información que me parece que va a ser muy valiosa para eso. Muchas gracias. Sí. Sí. Y a veces no lo evito. Y habilitemos 2 preguntitas. Cuando entre alguien y nos eche, bueno, nos vamos, pero hacemos 2 preguntitas si alguien quiere participar o comentar algo. Habilitar pocas preguntas, una o dos. 2 preguntitas. Levantar la mano, el que tenga alguna pregunta. O comentario, no hay ningún problema. Y si no, también los invitamos a hacer una foto grupal, haciendo mención también a que vinieron a retirar el certificado de la aprobación de la Diplomatura de Derecho al Consumidor, que lo pueden pedir con el doctor Binotto. Y antes de irse, les pedimos que se acerquen al escenario para hacernos una foto grupal. Si me preguntas, ya ha sido muy claro todo. Bueno, lo que pasa es que no han venido muchos tribunales, si no se arma un lindo debate, se queda en la polémica, pero me parece que son todos colegas. Así que, a ver, en el chat, ¿hay alguna pregunta? Yo no las puedo leer. Javier, no. Ah, ahí está. No las puedo leer menos así, me tengo que dar vuelta la cara. Claro, no hay forma de leerlas. Sí. Tenés que leerlas vos, Darío. Léelas a viva voz. Buenas tardes, no comprendo el tema de la ventanilla federal ahora, ya que ahora te derivan a oficinas del consumidor cercanas a tu dirección y no llega siquiera a una mediación, ahora que antes existía. Y claro que la gente se tiene que volcar a otros recursos porque no hay respuesta de manera administrativa. Parece bravo. Bravo. Bravo, Ángel. Claramente. Excede un poco el motivo de la charla, ¿no? Pero la contestamos igual. No, esto es algo que detectamos hace muy poquito, hace una semana y pico. Intento explicar para que entendamos todo, ¿no? Porque como está fuera de la charla, tal vez no se entiende. Hay una ventanilla única federal, había 2 sistemas de ingreso de reclamos en la Dirección Nacional. La ventanilla única federal y el sistema de consumo protegido que te enviaba al COPREC. La ventanilla única federal recibía cualquier reclamo y consumo protegido nace con la ley COPREC y entra sí o sí a COPREC, que no tendría obviamente derivación a ningún lado porque COPREC es un sistema nacional. 26.9. Esas 2 canales de entrada eran excesivamente confusos. La gente no sabía por qué estaba entrando en uno u otro. Buscaba denuncia de defensa del consumidor y entraba, lo que es totalmente lógico. Se fusionaron en un solo carril, que es la ventanilla única federal. Y lo que está pasando, que lo que detectamos justamente es, no necesariamente la gente está queriendo que se derive a las oficinas de defensa del consumidor locales. Cosa que es lógico porque justamente la ventanilla única federal, a diferencia del COPREC, sí incluía convenios con las provincias e incluso con municipios para derivar. El objetivo no era que de ahora en más todas las denuncias de defensa del consumidor queden en Nación, sino que haya un canal único de ingreso para facilitar al consumidor y después vaya donde tenga que ir. Lo que estamos trabajando ahora para modificar es justamente generar un campo para que el consumidor que quiera específicamente quedarse en el sistema de Nación pueda cliquear y quedarse en el sistema de Nación. Pero eso es algo que no estuvo cuando se hizo la fusión de las dos ventanillas. Tiene consecuencias prácticas justamente en esto. Hay algunos consumidores que no quieren ir a la autoridad de aplicación local, aun cuando haya un convenio firmado o todo. Es un tema discutible, pero nosotros estamos de acuerdo en que el consumidor tenga la mejor opción posible para él, más allá de lo que jurídicamente correspondería o no. Entonces, si se quiere quedar en el sistema nacional, estamos trabajando para que vuelva a esa opción y que se pueda quedar. Eso sería más o menos el tema. Eso es principalmente acá en Córdoba una opción que preferimos porque está con un personal demasiado reducido en la dirección provincial. Sí, fue la misma cantidad de empleados que durante la pandemia. Nunca aumentaron de vuelta la cantidad de personas que trabajan. Sí. Es que lo detectamos por algo similar, no justamente en Córdoba, sino en un municipio específicamente que nosotros conocemos mucho, que tiene una ventanilla de atención, una OMIC, que decidió en la pandemia cerrar sus puertas y después decidió que ya que cerró las puertas dejó de atender. Entonces estaban llegando reclamos hace rato a esa oficina y no estaba haciendo nada. Por más que tengan un convenio y todo lo demás, nosotros queremos trabajar en que efectivamente los reclamos a los consumidores lleguen a algún lado. Si las OMIC no quieren atender, bueno, que se queden en Nación. Pero bueno, les digo, es algo muy nuevo esto que pasó y estamos volviendo a cambiar eso
porque estamos de acuerdo que tiene que haber una sola ventanilla porque el consumidor no puede elegir sin saber, y en este tema no dedicaba demasiado tiempo dónde metía la denuncia. A veces mete, a ver, ustedes lo saben, un consumidor pone una denuncia en ACOM, en Argas, en la provincia, en la OMIC, en todos lados a la vez, por a ver si alguno le contesta, y está perfecto. No es algo que como autoridad de aplicación me ofenda para nada. Pero bueno, justamente para simplificar generamos una ventanilla y claro, lo que sucede es que cuando son servicios públicos, al menos la dirección provincial normalmente te manda a la autoridad de contralor del servicio, lo cual está mal, porque la Dirección de Defensa del Consumidor debiera cubrir lo mismo, es lo que no entienden. Es más, en un montón de situaciones de compra en pozo, por ejemplo, debieran legitimarse como autoridad de aplicación y requerir las medidas legales que fueran pertinentes, y no lo hacen. Lamentablemente nuestra dirección provincial deja mucho que desear en todos los aspectos de la tutela del consumidor, y vuelvo a decir, no solamente por falta de personal, sino porque no saben. Cuando alguien no sabe, no puede aplicar la ley, y esa es la triste realidad. Pareciera que no existen como autoridad de aplicación legitimada para las causas que disparan una realidad homogénea para todos y un daño para un grupo de consumidores. Bueno, ¿qué hacen? ¿No es cierto? Si lo saben, ¿no es cierto? Bueno, no hacen absolutamente nada, y por eso es que los abogados van a la dirección, a la ventanilla federal, porque están buscando una alternativa, ¿no es cierto?, que hoy no se da. Bueno, los invitamos a una foto, los que quieran, es libre, nadie vamos a obligarlo y cerramos el acto. Muchas gracias por venir. No sabe. No, eso es de electricidad, vaya a enterarse. Esto es de agua, vaya de... En realidad la respuesta a la pregunta es: hay autoridad de aplicación, que hay que cerrarla. Por eso vos querés la nación. Pero yo tampoco puedo, por eso. Hay un conflicto federal. Claro. Si vos me preguntás a dónde tienen que ir los reclamos los consumidores, en las autoridades, en las municipales, Claro, sí puedo. claro. Ese es el objetivo. Bueno, Lo que pasa es que todos sabemos que eso bueno, tampoco puede quedar todo en nación. claro, no, totalmente de acuerdo. A mí me encantaría si hubiera un recurso igual, Sí, no, sería un poderoso total. No, estoy de acuerdo. Hay un tema federal. Doctor.